Que lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 28 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo voy a comentar solo algunas rápidamente porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Tomen sus previsiones, continuará la lluvia en Venezuela. El INAMED informaba más temprano como pronóstico para este 28 de octubre que habría nubosidad convectiva productora de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas en áreas del Zulia, Táchira, Trujillo, zona insular, Anzoátegui, Sucre, del Tamacuro, Amazonas y Bolívar. Y estas precipitaciones continúan generando lamentablemente víctimas mortales y daños materiales. Hallaron en el Guaire un cuerpo sin vida de mujer arrastrada por la quebrada Macarao. Esto lo tomó del portal Monitoreamos. Este jueves 27 de octubre fue recuperado el cuerpo sin vida de Solmeri Sánchez Hernández, quien había desaparecido la noche del miércoles al ser arrastrada por la crecida de la quebrada Los Angelitos en la parroquia Macarao, en la altura del sector El Volcán. La mujer de 41 años circulaba a bordo de una moto en compañía de su esposo y al intentar cruzar la quebrada fueron arrastrados por la corriente. Lamentablemente, esto da cuenta, ya lo hemos hablado, de la situación de nuestra interna. Muchas de estas cosas se podían haber evitado. Siempre destacamos la red de alerta temprana de información hidrometeorológica que fue desmontada en nuestro país, instalada, por lo que eso costó en los 80, y eso, aportaba información valiosa para tomar decisiones a tiempo, incluyendo los desalojos de algunos sectores especialmente sensibles ante este tipo de precipitaciones. Seguimos sin cifras consolidadas del número de víctimas totales en todo el país. Nos toca ver, información regional, dependiendo de los hechos y la confirmación de las autoridades. Las lluvias, además, inundaron 52 negocios y un hospital en región norte de Venezuela. Esto lo tomo del Informador de Colombia, porque lo que está pasando internamente producto de las lluvias es destacado por la prensa en América Latina. Las intensas lluvias a las últimas horas inundaron 52 comercios y un hospital en el estado Miranda, en el norte de Venezuela, además de al menos 19 viviendas. Esto lo informó el jueves el gobernador de dicha región, Héctor Rodríguez, y va a continuar la lluvia. En el ámbito internacional hay dos notas que comento y una de ellas la vamos a analizar con nuestro invitado que ya está vía Zoom. Borrell pidió presión política para retomar proceso de diálogo en Venezuela. Se trata del alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y leo la nota del Carabobeño. Las negociaciones entre el gobierno y oposición en Venezuela están empezando siempre y no empiezan nunca. Todos los días decimos que van a empezar y no lo hacen, lamentó el jefe de la diplomacia europea. Habrá que hacer toda la presión, esto está entre comillas, para que ya venimos haciendo para que estas negociaciones entre el gobierno y la oposición empiecen. Habrá que ver, en qué términos, ¿no? Se va a dar esta presión. Y está esta declaración del presidente Gustavo Petro. De esto vamos a hablar con nuestro invitado que ya está vía Zoom, advirtiendo que, prácticamente hay que cerrar las trochas entre Venezuela y Colombia, que no es menor este objetivo y las consecuencias que esto trae en materia
de ilegalidad, pero él textualmente dijo, bueno, que tienen que poner fin al contrabando. Nos acompaña Luis Alberto Lucián, conoce perfectamente el tema de la relación entre Venezuela y Colombia, la relación comercial, presidente de Cabecol. Yo le agradezco recibir nuestra llamada tempranito. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por este contacto y la oportunidad que me das de poder compartir con tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un primer comentario acerca de esta declaración que tantas reacciones ha generado, sobre todo en redes sociales, que ocurre, por cierto, un mes después de la reapertura oficial de la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo escuchamos. Bueno, mira, la verdad es que desde la Cámara siempre hemos promovido el comercio formal, el comercio legal, y que tengamos aliados y que se establezca la lucha contra ese comercio informal como un objetivo es importante, pero implica una articulación de muchos actores. Es más difícil hacerlo que decirlo. Pero lo que vemos nosotros sí hemos observado, porque otra cosa que es muy importante señalar, aunque parezca un mes es mucho tiempo, es muy corto en términos de la relación de dos países y de el cambio de conducta de las personas que participan en eso, de todos los comerciantes, los operadores logísticos y todo ello, ¿no? Y además no tenemos información de primera mano, porque sabemos que siempre la información oficial se tarda, y nosotros normalmente tenemos que usar mucha información de Colombia, porque en Venezuela no tenemos, lamentablemente, estadísticas ni la información se maneja de manera tan desagregada. Es decir, estamos acostumbrados, porque nos ha tocado, no quisiéramos, a manejarnos dentro de la incertidumbre. En este caso en concreto, la información que se maneja en la Cámara por los contactos informales que uno hace, es que sí ha disminuido el comercio informal. Sí lo ha hecho. Inclusive en el Táchira se siente que ha disminuido la presencia de los productos colombianos en algunos, porque no hay la afluencia. Y si uno va al Cúcuta, inclusive hay comerciantes que dicen que se le ha reducido a un 30% lo que venía para Venezuela. Es decir, los actores lo sienten. Lo que pasa es que el comercio formal no ha crecido como uno esperaba que sucediera. Y la cifra sigue siendo bastante baja con relación al mes anterior. Entonces, no ha habido una correlación entre el cierre, entre la apertura de la frontera, la caída del comercio informal y el incremento del comercio formal. Y es precisamente porque los canales que se utilizaban para el comercio informal no son los mismos que se usan para el comercio formal. Y los requisitos, el cumplir con los permisos, las formalidades, discúlpeme que sea como tan repetitivo, lleva un plazo. Las empresas o las personas vinculadas a esa relación antes pasaban por un canal, ahora pasan por el otro, o tendrían que pasar por otro, requieren hacer los trámites que requieren de tiempo. Entonces, el comercio formal no ha tenido el impacto que se esperaba en cuanto a lo que venía de lo ilegal. Me expliqué, porque lo que no quiero es ser simplemente un juego de palabras, ¿no? Lo que estoy tratando de transmitir es que estamos en la transición. Llegó a decir gente en Táchira, ónchale, el haber cerrado de una sola vez las trochas nos está afectando. Y bueno, pero es que tiene que cerrarse de una sola vez, porque si no, las cosas graduales a nivel de lo informal, de lo ilegal o lo otro, no son tan fáciles. Es decir, hay que tomar la determinación. Y en este momento lo que sí hemos visto es que, al menos en el discurso, todo el mundo está en ese planteamiento. Lo que pasa es que el comercio formal no ha crecido como se esperaba. Han dicho Ahora, perdón que lo interrumpa, todo el mundo está en ese planteamiento, yo no lo sé. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro y las autoridades del lado venezolano están en ese planteamiento. Y sí, es decir, en el discurso sí, es decir, hemos estado en este mes 2 veces en Táchira y el gobernador Bernal ha estado diciendo que quien haga contrabando le va a confiscar. Habló de unas sillas de ruedas. Recuerdo que estábamos presentes en un evento con él y al día anterior se había quedado con 250 sillas de ruedas porque había un contrabandista de sillas de ruedas. Entonces eso se confisca porque el contrabando, hay que luchar contra el contrabando. Tuvimos una reunión con el gerente de la aduana del San Antonio del Táchira, el coronel Wilmer Leal, que también fue muy atento con nosotros porque hemos hecho gestiones, estando en contacto con él.
Y él venía precisamente de una reunión con todas estas fuerzas policiales y de la Guardia Nacional, porque existe temor en Venezuela, lamentablemente. Hay quienes tienen temor de las autoridades, ¿no? Que sean ellas las que inclusive faciliten o incurran en prácticas no adecuadas. Entonces venía de hacer una reunión con esta gente sensibilizándolo, y todo el discurso de ellos era a favor del comercio formal, a favor de la lucha contra el contrabando, de la necesidad de recuperar e institucionalizar la relación. Es decir, bueno, música para nuestros oídos. Lo que pasa es que no es tan fácil después de tantos años, donde se presentó una situación que no fue por razones del sector empresarial, fueron las autoridades las que lo determinaron en algún momento. Entonces, revertir eso, porque hay una cantidad de estructuras que se crearon y que facilitan ello. Ahora, decir que eso va a proliferar como uno quiere, mira, nos gusta que al menos todo el mundo esté en ese discurso, en esa iniciativa. La semana pasada hubo un encuentro, hablando ya más allá de esta declaración, ha habido varias actuaciones. La semana pasada hubo un encuentro del Parlamento con venezolano y el Parlamento colombiano, del Congreso y de la Asamblea Nacional, tratando de definir una agenda legislativa común para ver cómo trabajar varios temas, a efectos de armonizar las normas. Hubo un encuentro parlamentario en la frontera, y entonces también estuvo el gobernador del Táchira. Y bueno, entre las cosas está la lucha anticontrabando, entre esa agenda parlamentaria, para ver cómo son los procedimientos. Hemos visto en el CENIAT, en la gerencia del CENIAT del Táchira, que quiere recuperar la actividad que se tuvo en algún momento, porque ahora el CENIAT, por ejemplo, tiene que competir con el propio CENIAT del Zulia. Es decir, las operaciones que se realizan hasta en estos años, de manera formal, han sido como hemos dicho siempre, entre el Zulia y Paraguachón, porque no es que se acabó por completo, se afectó muchísimo, pero las actividades formales sucedían por el Zulia. Entonces, ahora ellos quisieran recuperar parte de esas actividades, pero entonces los empresarios no se mudan a hacer operaciones por el Táchira por varias cosas, que también son elementos importantes a considerar en esta primera conversación a un mes. Y es que apenas se abrió el puente, hubo una falla del sistema, el SIDUNEA, donde el acuerdo que regula la relación estaba inhabilitado. Entonces las empresas que querían hacer operaciones de importación o exportación con Colombia, no podían hacerlo, porque no aparecía la opción de ese acuerdo. Bueno, eso tuvo la primera semana un impacto en la confianza, porque no fue fluido. Hubo que esperar unos días a que eso se resolviera. Entonces, en vez de comenzar el lunes las operaciones, y esa carga se retuvo, porque la gente ya tenía unas operaciones montadas, pocas, pero existían. Entonces, hubo que incurrir en sobrecostos porque hubo que hacer almacenaje, la cosa no funcionaba como tenía que funcionar. ¿Qué pasa? Que el acuerdo que estaba vigente no funciona, ¿entiendes? Entonces fue para el viernes de esa semana y la siguiente semana que empezaron las operaciones efectivamente. Entonces, eso también causó un impacto. Luego está el hecho de la seguridad. Mucha gente piensa que es más seguro las carreteras por el tema de estos puestos de control en el Zulia que hacia el Táchira. Y entonces viene un tema de la conducta de las autoridades de la fuerza de la Guardia Nacional, que a veces son muy discrecionales, ¿no? Y se les ocurre y se ponen creativos y piden cosas. Entonces, esa sensación de ejercer poder, con ese poder, ahora cuando la gente siente que hay abuso de ese poder, tiene temor. Entonces, no mudan las cargas o las operaciones del Zulia al Táchira por las implicaciones completas de la seguridad. Y entonces, esas son cosas que tiene que resolver, en el caso nuestro, el sector público, en una coordinación con ellos. Todos estos factores han impedido que el comercio por el Táchira, el comercio formal, crezca de una manera más significativa. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha disminuido el comercio informal, es lo que nos han dicho los actores de la zona, pero no crece el comercio formal en la zona por todo lo anterior. Claro, bien. Al mes ya las cosas se van dando. Cuéntame. Pero tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso sí. Quisiera seguir ahondando en este tema. De hecho, me parece que tenemos un extracto de esta declaración para que no haya lugar a dudas del presidente Gustavo Petro, hablando de su intención de cerrar las trochas entre Venezuela y Colombia. Al regreso, estamos analizando este tema con Luis Alberto Rusián y otros invitados, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. Vamos a la pausa y ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela. Construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de este primer mes de la reapertura, que se cumple la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Nos acompaña el presidente de Cabecol desde muy tempranito, Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, y se suma a nuestra mesa de debate Francisco Acevedo, que es primer vicepresidente de Conindustria, la Confederación Venezolana de Industriales. Gracias a ambos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas? Excelente, bien. Bien. Le decía a Luis Alberto Rusián que vamos a compartir con la audiencia un extracto de esta declaración del presidente Gustavo Petro para que no haya lugar a dudas y a interpretaciones, donde él dice textualmente que tiene la intención de cerrar las trochas, la economía sigue pasando por la trocha porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá, están cobrando la comisión. Escuchemos lo que dijo ayer el presidente de Colombia y yo les pediría un comentario. Queremos abrir la frontera no para que los camiones pasen por la trocha y le paguen el ají a las fuerzas estatales de uno y otro lado, contrabandeando, sino que queremos que pasen por el puente. Nosotros abrimos la frontera. Ojo. La frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad. Pero al cabo de un mes, por allí, solo han pasado $2,5 millones en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión.
Y así vamos a construir la paz. Así vamos a construir la prosperidad. Señor ministro del Comercio, esas trochas se cierran porque se cierran. Bueno, esa es la intención, al menos de esta declaración. Esa declaración de intenciones. Que puede tener como presidente para dar una orden, simplemente. Yo creo que la economía no funciona bajo órdenes, sino bajo incentivos, ¿no? Y eso es algo que en Venezuela lo aprendimos a un costo elevadísimo. Creo que el costo más elevado de la historia de la humanidad aprendió que la economía funciona por incentivos y no por órdenes o por instrucciones ni por deseos, ¿no? Creo que aquí hay que entender cuál es la causa, si eso es lo que está pasando, que está haciendo que la economía se mueva por las trochas y no por los canales regulares. Yo asumiría que el costo por las trochas es más bajo que el costo por el canal regular, por la burocracia que puede existir o por algún otro tema. La otra pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿qué está pasando? Que ese monto de economía que él llama de 2,5 millones sea tan bajo entre Colombia y Venezuela. Posiblemente las políticas que están generando los gobiernos no sean las correctas. Yo creo que hay que ver hacia otro lado y no ver el problema en la trocha, sino el problema está en las políticas públicas. Luis Alberto Rusián, sobre los montos, porque ciertamente el presidente colombiano, digamos, habla justamente de los números que se están manejando. Él reconoce en esta declaración, bueno, asumimos un costo político de restablecer relaciones y continúa el contrabando, continúa el comercio ilegal. ¿A dónde podría llegar este monto si el intercambio fuera fluido y transparente y oficial? Lo escuchamos. Mira, como te comentaba hace rato y en la misma línea de lo que ha dicho Francisco, el monto resulta bajo en cuanto a la formalidad, porque ese es el monto del comercio formal en las últimas semanas, ¿ok? Ese no es el monto del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Eso es lo que ha pasado por esa aduana según la información que maneja Colombia. Nosotros no tenemos acceso todavía a esa información para poder corroborarla, que es una de las tantas limitantes que tenemos en Venezuela. Lo cierto es que estamos en un proceso de adecuación, como te decía yo antes. Entonces, la gente que tiene que cumplir con la formalidad tiene que pedir permiso, tiene que pedir la certificación. Eso lleva un tiempo porque es burocracia. Entonces, automáticamente la gente estará haciendo los trámites para pasar de lo informal a lo formal. Eso por una parte. Luego, la manera de luchar contra el contrabando, y tiene que ver con los incentivos que a los cuales hacía referencia Francisco, tiene que ver a cómo funciona el esquema. Y bueno, inclusive cuando estábamos en la comunidad andina había algo de contrabando. Todavía en esa época hay trochas porque esa es una frontera viva y llevaban que si, no sé, una bombona de gas de un lado para el otro, llevaban combustible de allá para acá, pero las condiciones del intercambio comercial eran las mismas en Venezuela y Colombia. Es decir, había arancel cero, los productos iban y venían, el registro sanitario en Colombia valía en Venezuela, el registro sanitario en Venezuela valía en Colombia, el certificado de calidad de allá vendía aquí, el de aquella. Es decir, era el mismo mercado en principio que estaba funcionando, no obstante, había algo que pasaba por las trochas. Entonces, decir que va a acabar con las trochas, nosotros nos encantaría. Es decir, estoy seguro que a Francisco, que representa con industria, que es la industria venezolana, que trata de producir en el país para proveer a este mercado, y nosotros que abogamos por una relación comercial de integración, nos gustaría que no hubiera contrabando, por supuesto, o en comercio informal. Pero eso es el resultado de todo lo anterior. Tienen que las instituciones funcionar. Hablan de los uniformados. Bueno, sí, efectivamente, siempre se nos ha dicho que los uniformados se ponen creativos. Y lo decía en la parte anterior, el tema de la seguridad personal. En la frontera del Táchira, la gente le tiene más temor a la discrecionalidad de las autoridades que en el Zulia. Y por eso muchas de las operaciones formales que podrían mudarse del Zulia al Táchira no se han dado. O sea, lo que no hemos visto es un incremento de esa actividad. Es un mes. Apenas se abrió la frontera, el sistema no reconocía el acuerdo. Las autoridades están, la gente que hace el comercio, las empresas que importan, que exportan, los que son proveedores o clientes, están viendo por dónde montan las operaciones que les resulte más eficiente y mejor. Entonces, todavía no se han dado la señal y efectivamente fue mucho tiempo trabajando bajo un esquema. Como te decía también, los canales informales no han desaparecido, pero se han reducido porque lo siente la gente que vive en la zona, pero el canal formal no ha crecido como uno esperaba. Pero para final de año seguramente que estos son los últimos, noviembre, diciembre, son los últimos meses del año. Si continuamos en esa ruta, seguramente que va a crecer un poco más el comercio formal, entendiendo que cada quien actúa en base a los incentivos, a lo que le genera seguridad e inseguridad, al cómo hacerlo.
Entendemos que el CENIAT está haciendo unas labores importantes, por ejemplo, campañas de formación y, como diríamos, de alfabetización de las autoridades y de los empresarios de la zona. El Viceministerio de Comercio e Industria, de Comercio Exterior e Inversiones, perdón, está dictando unas jornadas, por ejemplo, para los trámites de exportación con el SAPI, con el CENIAT, con Sencamer, con Contraloría Sanitaria, para que la gente exporte. Es decir, ellos lo están haciendo. Lo que pasa es que acabamos de arrancar. Entonces, es muy poco el tiempo. Ahora, ya en esta etapa, entiendo que el comercio entre Venezuela y Colombia, luego de un mes, es asimétrico y, bueno, con industria, de hecho, ha pedido que esto se revise. Recientemente el presidente de la organización, Luigi Picella, decía que ahora mismo este intercambio favorece abiertamente a Colombia. ¿Qué puede decirnos Francisco Acevedo? Lo escuchamos. Mira, Alejandra, totalmente de acuerdo con Luigi, efectivamente. Yo no diría que favorece, yo creo que es un acuerdo de Colombia. Es un acuerdo del cual el acuerdo 28 fue diseñado en una Venezuela muy diferente a la Venezuela actual, donde todos los productos de Colombia vienen libres de arancel y nosotros podemos mandar para allá prácticamente los productos de las empresas básicas. Fue hecho en la Venezuela pública, como diríamos, la Venezuela petrolera, la Venezuela estatal, diferentes calificativos para esa Venezuela que vivimos. Estamos en una Venezuela del sector privado, está teniendo un rol predominante, donde es el sector privado el que está ayudando a levantar la economía venezolana y que está muy golpeado de la historia reciente, de los errores económicos que mencionaba antes, donde por decreto quisieron funcionar la economía. Con lo cual, pues la posibilidad de competir en estos momentos y de poder tener algún tipo de beneficio en esta apertura de frontera bajo el parámetro del Acuerdo 28 es casi imposible para la industria nacional, con salvadas excepciones, como puede ser la gente que exporta cabilla, que viene del hierro, de la chatarra, o como los exportadores que todo el mundo usa de ejemplo, pues, ¿no? O la industria camaronera, o las 2 o 3 industrias que están logrando exportar en Venezuela. El resto del sector industrial, pues, va a haber bastante desfavorecido con esta apertura bajo el Acuerdo 28. Aquí hace falta muchas políticas públicas. Esto no es un problema de arreglar 1 o 2 aranceles. Venezuela tiene que tener un problema de políticas públicas. O sea, aquí tenemos que entender que la industria se desarrolla a través de incentivos, de políticas públicas, de financiamiento, por ejemplo. Nada más competir 2 industrias, una con financiamiento y otra sin financiamiento, ya eso es imposible. A nivel mundial, el financiamiento es clave para el desarrollo económico y para el crecimiento. En Venezuela el financiamiento no existe. Entonces tú me dirás de qué manera puede una industria nacional desarrollarse, fortalecerse e invertir sin financiamiento. Para darte solamente un ejemplo y hablarte del problema de la voracidad fiscal que sufrimos en Venezuela y de la burocracia y de cualquier otra cantidad de factores. Entonces, efectivamente, esto es un acuerdo disparejo, es una apertura de frontera en la cual Colombia está en plena forma y Venezuela está saliendo de una terapia intensiva que acaba de vivir con una hiperinflación de 4 años para que vayamos a competir supuestamente en igualdad de condiciones. Bueno, de hecho, Luigi Picella le trasladó esta inquietud a Luis Alberto Rusián. Decía, ¿qué productos puede exportar Venezuela para allá? Derivados del petróleo, acero, aluminio, hierro. Y de allá para acá casi todos los productos podrán entrar. Por ejemplo, Colombia puede enviar quesos y derivados lácteos y nosotros no lo podemos enviar allá. ¿Qué dice Luis Alberto Rusián sobre esta declaración? Lo escuchamos. Es cierta, absolutamente cierta. Y como decía Francisco, es el resultado de una negociación en unos años en el que el sector público pues, no consultaba al sector privado. Tenemos que reconocer que en esta oportunidad lo están haciendo. Y entonces, qué bueno que lo están haciendo porque siempre ha debido haber sido así. Pero el resultado es que ese acuerdo de alcance parcial número 28 en el marco de la LADI es asimétrico. Las preferencias son hacia Colombia, fundamentalmente. Y el gobierno de Venezuela en el momento lo aceptó. Quizás porque teníamos mucho ingreso petrolero y no nos parecía tan relevante que nuestros productos no se pudieran colocar en el mercado colombiano. Y así como está el tema de los quesos y los lácteos, donde los productos de Colombia entran con el 0 arancel en Venezuela y de aquí para allá pagamos arancel de tercero o tenemos preferencia respecto a un arancel no aplicado, mucho más elevado. Y estamos hablando ya, por ejemplo, de algunos productos líderes de exportación, nuestro ron. El ron venezolano no paga arancel de tercero en Colombia, mientras que el resto del capítulo tiene preferencias arancelarias desde Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela puede ingresar cualquier producto. Es decir, las condiciones en que fue negociado ese acuerdo es realmente favorecedor para exportadores colombianos. Y por eso es que en este momento el punto inmediato en la agenda, que no será suficiente, pero es el primer paso,
es la revisión de esas preferencias arancelarias para que Colombia le dé preferencias, otorgue preferencias a la oferta exportable real venezolana. El ron, los camarones, las cosas que estamos exportando de Venezuela. Los lácteos, los quesos que pueden tener posibilidad de ser colocados allá, por decir algunos. Y tendremos que ir trabajando en otras cosas porque hay un tema de sistema competitivo venezolano, que es lo que también hacía referencia Francisco. Tendremos que ver, o de la Cámara hemos tratado de ver esto, que puede ser una amenaza, pero lo tratamos de ver como una oportunidad para poder evaluar las brechas. Tenemos muchas brechas entre Venezuela y Colombia por las políticas públicas o por la falta de políticas públicas. Entonces, habrá que ir comparando y ver cómo se van corrigiendo. El hecho de que allá hay financiamiento aquí, no hay financiamiento, es un hecho público, notorio y comunicacional, eso todo el mundo lo sabe. Y entonces no es lo mismo competir con que sin financiamiento. Por decir, hay que promover la innovación, hay que trabajar en encadenamiento, y Colombia ha venido haciendo. Nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, hay que corregir cosas. Y efectivamente, el primer paso será la renegociación de este acuerdo para que al menos respecto a las condiciones de tarifas arancelarias y esto sea equivalente y se permita colocar nuestros productos. Y seguramente que también hay que identificar los sectores sensibles venezolanos, porque la Venezuela de hoy no es la Venezuela de cuando se negoció el acuerdo, y hay muchos sectores que se han visto afectados. Ahora, habrá que ver cuáles son esas medidas para tratar de darle un respiro a los sectores productivos venezolanos que se han visto muy maltratados en los últimos años. Francisco Acevedo, ¿cuál es la perspectiva en el corto y mediano plazo? Luego de la reapertura de la frontera con Colombia, otra vez el presidente con Industria hablaba de unas proyecciones, 600 millones de dólares probablemente en intercambio para este año. Esto podría superar los 800 millones, incluso llegar a 1.000 millones de dólares en 2023. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Bueno, primero yo quisiera con Luis Alberto en qué es lo primero que hay que hacer, porque Luis Alberto menciona que lo primero que hay que hacer es revisar el acuerdo 28. Yo tengo, si es el paso 1, el paso 0, es la suspensión inmediata del acuerdo 28 hasta que se revise, porque una revisión del sector público puede tardar 2 años, y mientras revisan, en esos 2 años, la industria se va a ver muy perjudicada, con lo cual yo creo que hay que ir primero a la suspensión del acuerdo y después revisarlo. Eso puede ser un incentivo a revisarlo más rápido, pero yo creo que si esperamos a que se revise entre gobierno y gobierno, esos 2 años o 3 años de conversaciones de revisión, vamos a estar sufriendo las consecuencias de esta apertura la industria nacional. Con lo cual yo creo que iría a un paso 0, que es la suspensión inmediata de ese acuerdo 28, hasta tanto pueda ser revisado, ¿no? Creo que eso es importante. Fíjate, la perspectiva, María Alejandra, yo te diría que, pues no tengo duda que Colombia tiene una industria que viene fortaleciéndose en los últimos años. Además han sufrido una devaluación del peso colombiano de manera importante, lo cual que fortalece más sus exportaciones, y Venezuela viene una política económica de anclaje cambiario, donde tenemos una sobrevaluación de manera importante, con lo cual eso está haciendo que los productos venezolanos sean mucho más costosos para ser exportados, los productos colombianos sean mucho más económicos para ser exportados. O sea, seguimos agregando ingredientes en contra de la industria nacional. Entonces, el monto que va a haber de comercio bilateral, yo creo que va a depender del apetito del industrial colombiano y de la capacidad que van a tener de venir a colocar sus productos, porque la exportación por parte del sector público, no tengo que dar cifras, no sé si el petróleo, derivados del petróleo, etcétera, que no estamos teniendo acceso en Venezuela suficiente, puede ser exportado o no, pero desde el punto de vista del sector privado son poco las industrias que están en capacidad. Es decir, la industria textil, de calzado, la industria petroquímica, está en una dificultad muy grande para exportar. Y entonces a veces la gente saca el ejemplo de alguna pequeña empresa que logró sacar un contenedor y quieren dar ese ejemplo como exportación. La industria nacional venezolana sufrió una crisis muy fuerte, como todos los venezolanos, no por la industria. Venezuela sufrió una crisis económica de magnitudes descomunales en los últimos 4 años, una hiperinflación durante 4 años. Es imposible que el sector industrial, que el venezolano esté preparado hoy en día para exportar de manera significativa e importante. Pequeños ejemplos siempre vamos a conseguir, pero la realidad es que ese comercio va a depender más de lo que están dispuestos a hacer los colombianos que de la voluntad que tengamos los venezolanos. Esa es mi percepción de este tema. Yo quiero agradecerle a ambos. Me quedan segundos antes de que vayamos a la pausa. Evidentemente vamos a seguir analizando este tema, tomando en consideración lo que han puesto ustedes sobre la mesa y, bueno, el desbalance, lamentablemente, que hay, aunque en la práctica favorece, evidentemente, sobre todo a la frontera
en Venezuela, que sufrió tanto con el cierre, bueno, que se declaró hace tantos años. Gracias. Nosotros, a Luis Alberto Rusián, gracias. A Francisco Acevedo, nosotros vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más palabras menos, tratando de hacer balance a un mes de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Se suma a nuestra mesa de debate a alguien que conoce perfectamente el tema. El embajador Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues un gusto conversar con usted, embajador, y yo iniciaría a partir de esta declaración que hemos venido analizando del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos cuesta creer, y esto lo decimos a título personal, que no supiera lo que está ocurriendo desde hace años en la frontera con el contrabando, pero llama la atención qué alcance tiene que él recrimine el costo político que él asumió con la reapertura de la frontera, bueno, a las autoridades sobre lo que está ocurriendo con el contrabando. Él señala a uniformados de ambos países que se están llevando la comisión, ha dicho él, con el comercio informal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que es trató de matizar su lenguaje. Evidentemente que no es de ambos lados. O sea, él demuestra irritación diciendo que un mes lo que ha habido solamente es un tránsito de 2,5 millones de dólares por el puente, y para ser elegante dijo que las trochas, dio orden de cerrar las trochas, me imagino del lado colombiano, indicando, yo diría que con cierto ejercicio de diplomacia, diciendo que es de ambos lados. Sabemos perfectamente de qué lado son. Y es más, agrega algo que no venía al caso, que le está exigiendo al presidente Maduro que sí, él tiene que hablar con él. Fíjate que hay una cantidad de matices, así como él ha eludido encontrarse, está diciendo tiene que regresar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, está dando una señal muy fuerte. Yo sé que él posiblemente sabía, pero le interesaba por el tema básicamente del ELN, pero está constatando, y todavía no ha sido más duro en su percepción, que el entusiasmo del embajador colombiano en Caracas
no se corresponde a los hechos. Y era de suponerse, porque hay un entramado de negocios ilícitos que van desde todo tipo de orden, narcotráfico, sacada de gente, contrabando de gasolina, hay de todo. O sea que lo que puso en evidencia con esa declaración es el disgusto que tiene por la falta de cooperación de Maduro en solucionar los problemas fronterizos, que además muy difícil que los resuelva porque el entramado de intereses de diferentes naturalezas que está vinculado a todo lo ilícito en Venezuela, no sé si independientemente que haya o no haya implicaciones más arriba, es prácticamente como si Venezuela fuera un país balcanizado, ¿no? Cada quien tiene su interés, su pequeña parcela, y el gobierno parece que gobierna con palabras, con ejemplos cosméticos Potemkin de recuperación, pero en el fondo la sustentación misma del poder está basada en los beneficios que obtienen por diferentes maneras quienes lo sustentan. Bueno, embajador, decía uno de nuestros invitados anteriores, no textualmente, pero digamos algo así como facta non verba, ¿no? Como decían los romanos, hechos y no palabras. Él decía, está bien la declaración, pero en la práctica... Al revés de lo que debería ser. En la práctica son necesarias acciones concretas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, él decía, bueno, es que los acuerdos de intercambio que ha firmado el régimen venezolano favorecen abiertamente a Colombia. Y es lo que se está viendo hasta el momento, un mes después de la reapertura de la frontera. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es que evidentemente que la situación actual es una situación de profundo desequilibrio económico entre Colombia y Venezuela. El PIB de Colombia creo que es casi 5 veces mayor que el que se dice que tiene Venezuela, y Venezuela estaría como en la condición cuando hicimos el inicio, cuando entramos en el Pacto Andino, de la situación que tenía Bolivia. O sea, el desequilibrio es tal que una apertura que te quite ciertas disposiciones que hubo en el marco del ALADI, favorecerían fundamentalmente a Colombia, porque Colombia puede exportar a Venezuela sin ningún arancel, y Venezuela solamente puede mandar materias primas a Colombia, no puede mandar productos elaborados. Eso era en una época en que Venezuela era otra. Entonces, evidentemente esto habría que tomarlo con mucho más seriedad, con mucho más realidad. Fíjate que, por ejemplo, hay problemas que han ya manifestado en el campo agrícola venezolano los paperos. Dice, si dejan entrar la papa colombiana, todos los productores de papa en Venezuela tienen que dejar de producir. Entonces, porque hay un profundo desequilibrio, y un desequilibrio que quizás es producto de la Venezuela rentista, que subsidió producciones no competitivas. Pero eso es un equilibrio que tiene que manejarse con mucho cuidado, y independientemente de que entre lo que entra, cuando es negocio, que tolerado para los que están metidos en este mundo venezolano actual, que es el mundo que predomina lo ilícito. Tengo informaciones, por ejemplo, muy de una persona muy respetable que tuvo que salir de Venezuela a Cúcuta, y lo pararon en el transporte que lo llevaba él y 2 personas más en 5 puntos distintos. Tres para cobrar al final. O sea, la imbricación del negocio es terrible, y eso no se cambia si no hay voluntad política de los dos lados. Del lado Petro creo que tiene interés serio, y bueno, y además porque le interesa dinamizar no solamente el comercio, sino inclusive la relación. Y del lado venezolano no vemos gran avance. Y uno lo que vería es que el impacto que pudiera haber por la forma legítima se limitaría
necesariamente al comercio intrazonal. Estoy hablando de Norte Santander y Táchira, ¿verdad? Porque en las condiciones de una apertura plena, o sea, simplemente Colombia podría inundar de bienes a Venezuela y Venezuela tendría muy poco que exportar hacia Colombia. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted mencionaba esta declaración referida al regreso de Venezuela al sistema interamericano. Esto también quisiera ahondar en ello. No parece posible o creíble en este momento, cuando el régimen de Nicolás Maduro es señalado por presuntos delitos de lesa humanidad, pero al regreso quisiera referirme al respecto, el papel que podría jugar Colombia o no en una transición, una eventual transición a la democracia, y lo uno con la declaración del alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Josep Borrell dijo: hay que ejercer toda la presión que sea necesaria para que se retomen las negociaciones en México. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de hacer balance el día de hoy, transcurrido un mes de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y está al frente del portal analítica.com, y yo le dejaba una inquietud, un par de preguntas, embajador, su opinión. Primero, sobre esta declaración del presidente Gustavo Petro, ¿qué tanto calado tiene este llamado a Nicolás Maduro para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo interpreta usted lo dicho por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtiendo que hay que ejercer toda la presión posible para que se retomen las negociaciones en México? Lo escuchamos. Yo creo que el efecto que tiene es lo que podemos ver, es un cierto enfriamiento en las relaciones entre Maduro y Petro. Petro está definitivamente irritado, ha hecho lo posible por tratar de no hacerse ver públicamente con Maduro. Eso es obvio. Lo mismo sucede si gana este domingo Lula, que en más de una ocasión ha sido hipercrítico a Maduro, porque es que el problema de la violación de los derechos humanos, la incapacidad del régimen,
la migración venezolana, Maduro en el fondo es tóxico. Y estos gobiernos, presuntamente de izquierda, que se están estableciendo, fíjate que la relación con Boric tampoco es la solidaridad que pensaba Maduro que iba a tener, como la que hubo en su tiempo entre Chávez y Lula. Yo creo que hay un cambio importante, sobre todo por las realidades internas de cada país. Fíjate que no ha obtenido ninguna, más allá, digamos, de las declaraciones formales de reconocimiento, en lo sustantivo hay cero. Yo pienso que posiblemente podría ser que estos gobiernos de izquierda pudieran ayudar a lo que dijo Borrell, que también viene, aunque sea comisionado de Europa, también viene de un partido de izquierda, porque Borrell es socialista, ¿no? Lo importante es que efectivamente México es la clave. Si no, y eso lo expresó muy claramente, algo que hoy creo que cobra más importancia que nunca, son los dos artículos que publicó Almagro hace un mes más o menos, ¿no? En que habló que había que ir a una transición con un régimen de cohabitación balanceado y equilibrado, que estaba diciendo, esto que está actualmente no sirve. Venezuela tiene que reinstitucionalizarse a través de elecciones, pero hay que entender que hay que establecer unos mecanismos que haga que eso sea posible desde el punto de vista de lo que el régimen tiene que conceder para seguir existiendo, ¿no? Entonces, ahí lo que no es, y lo que es muy claro, es que no es un juego suma cero. Quítate tú porque entro yo, sino cómo vamos llegando progresivamente, como todas las transiciones de dictaduras a democracia, a encontrar una fórmula. Y eso requiere efectivamente lo que dice Borrell, y que requiere también que lo digan también y que impulsen esa necesidad de encontrar una transición que conduzca hacia la democracia y que conduzca hacia elecciones libres como mecanismo de la normalización de Venezuela. La situación de Venezuela es totalmente normal. No solamente es un Estado fallido, sino que es un Estado forajido. Porque lo estamos viendo y indirectamente lo está diciendo Petro, ¿no? Uniformados de ambos lados. Sabes muy bien que el uniformado colombiano no tiene nada que ganar en esa trocha. Aquí se paga hasta que llegas a Colombia. Cuando llegas, el ejemplo que te di antes de este personaje que pasó por 4 tipos de controles distintos de diferentes órdenes, uno de ellos, por cierto, el ELN, pero cuando llegó del otro lado, en un santiamén, estaba llegando a tomar el avión para ir a donde tenía que ir. O sea que en Colombia no tuvo ningún problema. Entonces, eso es un eufemismo, el hablar de ambos lados. Lo que está reconociendo claramente es que no va a haber avance en las relaciones mientras existan violaciones de derechos humanos, como son esas. O sea, esas acciones son violaciones de derechos humanos. Entonces, yo creo que poco a poco van dándose cuenta que es muy difícil hablar, porque en el fondo este régimen de Maduro no es ningún régimen de izquierda ni socialdemócrata, es realmente, yo diría, podríamos definirlo. A mí no me gustan las etiquetas, pero podría ser más bien una dictadura cada vez más de corte fascista. Bien. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, tratando de ayudarnos a entender y hacer balance de este primer mes de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR
750